un reporte de Steven López. Buenos días, profe. Presente. Le está hablando Asprilla. ¿Cómo, perdón? Asprilla, profe, presente. Ah, bueno, me alegro que haya podido solucionar su problema. Entonces se van a sentar bien derecho. Sí. ¿Sí? ¿Quién me llamó? Sí, mi amor, ya te puse la asistencia. Voy a compartirles la clase. Un repaso si ustedes quieren, si no, yo sigo adelante. Si quieren, empiezo con un repaso. Ay, sí, el repasito bien. El control de la presión arterial mediante los baroreceptores. Si consideran que no es necesario, me lo hacen saber y entonces sigo adelante. Los escucho. Sí, sí es importante para aclarar cosas y revisar otras. Esto fue la clase que quedó grabada. Profe, la verdad, a mí sí me gustaría que hiciera ese repaso, porque la anterior clase, pues la que grabaste, yo no estuve. Entonces... No estuvo ninguna persona. Solamente, sí, tengo entendido eso, sí. Solamente pero, pues, estuvo una niña que me ayudó a grabar, ¿sí? ¿Quién fue la niña que me ayudó a grabar la clase pasada? Alejandra. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué pasó con mi clase? Entonces, la clase pasada nosotros hablamos del control de la presión arterial. Entonces, con esa observación de buen médico y buena médica, tómese un minuto para mirar los dibujos que yo estoy proyectando, las gráficas, y mentalmente asocie estos dibujos con lo que usted sabe, con lo que usted ha aprendido. Y comparta conmigo alguna conclusión que usted saca mirando estas dos gráficas. Profe, que la presión arterial pues hay que mantenerla controlada, ya que la hipertensión pues es una enfermedad silenciosa y puede causar pues grandes daños o tener graves complicaciones. Esa es una muy buena conclusión. La presión arterial hay que mantenerla muy bien controlada. Entonces, nosotros tenemos diferentes mecanismos para controlar la presión arterial. La presión arterial se controla mediante varoreceptores, quimioreceptores, receptores de alta presión y receptores de baja presión. Entonces miro muy bien la gráfica, voy asociando lo que estoy viendo en la gráfica. Valores de presión normal, me los está mostrando la gráfica, valores incrementados de esa presión arterial. Entonces nosotros tenemos diferentes centros reguladores de la presión arterial. Los receptores que detectan cambios en la presión arterial se llaman los varoreceptores. Tenemos varoreceptores aórticos y varoreceptores carotídeos. Y recuerden que frente a una caída de la presión arterial va a haber una activación del sistema nervioso simpático que va a actuar sobre el músculo liso de la pared vascular y que tenemos unos centros reguladores que están localizados en el tallo encefálico a nivel del bulbo. Entonces, para hablar de ese control de la presión arterial, hablemos del reflejo varoreceptor. Es el mecanismo nervioso de mayor importancia para el control cardiovascular. ¿Qué hace este reflejo varoreceptor? Evita fluctuaciones excesivas de la presión sanguínea, cuando ella empieza a cambiar así como muy rápido, y controla la adaptación rápida del sistema vascular cuando en situaciones agudas de hipotensión, y también este reflejo varoreceptor actúa
durante los cambios posturales o de volemia. Cuando nosotros hablamos de varorreceptores, tengamos en cuenta que existen dos tipos de receptores. Tenemos unos varorreceptores que se llaman receptores de baja presión. Los receptores de baja presión se encuentran en los atrios, se encuentran en el ventrículo derecho y se encuentran en los vasos pulmonares. Estos varorreceptores constantemente informan el grado de tensión, el grado de dilatación de estas cavidades. Estos varorreceptores de baja presión, ¿en qué lado del corazón están ubicados? ¿En qué bomba? Derecha. En la bomba derecha. Entonces, ¿por qué se llaman receptores de baja presión? Porque si nosotros recordamos las características de esa bomba derecha maneja bajas presiones y maneja bajas resistencias. Por esto, estos receptores se llaman así, receptores de baja presión. Entonces, se encuentran en las zonas de circuito de baja presión, es decir, se encuentran en la cámara derecha del corazón y dependen del retorno venoso. Todo va ligado de la mano. Están en la cámara derecha, por eso se llaman de baja presión y ellos dependen del retorno venoso. Entonces, los receptores de baja presión informan sobre la volemia, es decir, sobre los cambios en el volumen. La mayor parte de la volemia se encuentra en 2/3 del territorio venoso. Recordemos que las venas se constituyen en reservorios de presión y que si estamos hablando del ventrículo derecho, al ventrículo derecho va a llegar toda la sangre que ha sido colectada por las venas. ¿Vamos bien, chicos? Chicos. O sea, reservorios tanto de presión como de sangre. No, las venas son reservorios de sangre. ¿Quiénes son los reservorios de presión? Es que les presión. Arterias. Las arterias, porque ellas son las que aguantan elevadas presiones. Muy bien. Entonces, así como nosotros tenemos receptores de baja presión, nosotros también tenemos varorreceptores de alta presión. Entonces, cuando hablamos de varorreceptores de alta presión, estamos hablando de las estructuras sensibles a la presión mecánica. Se encuentran en la pared de la mayor parte de los vasos arteriales. Estos receptores de alta presión se encuentran en el seno aórtico y en el seno carotídeo. Ambos receptores, los del seno aórtico y los del seno carotídeo, cuentan con inervación aferente parasimpática que está proporcionada por el nervio glosofaríngeo mediante el nervio de Hering y por el vago. Estos receptores de alta presión se van a activar por el aumento de presión sistólica, presión diastólica y presión del pulso sobre las paredes arteriales. Los varorreceptores arteriales de alta presión se asocian con un reflejo que se integra en el núcleo del tracto solitario y este inhibe la acción simpática y genera disminución de las resistencias vasculares periféricas y de la presión arterial, con un aumento de la frecuencia cardíaca, la capacitancia venosa y el gasto cardíaco. Esto es así, esta respuesta se da para mantener estable la presión arterial. Esta respuesta de los varorreceptores de alta presión tienen una fase rápida que está mediada por el seno carotídeo y una fase más lenta y estable que está mediada por el seno aórtico. Estos receptores que estamos mencionando tienen fibras mielínicas tipo A y fibras amielínicas tipo C, con más abundancia de las fibras mielínicas tipo A
en el seno carotídeo y mayor abundancia de las fibras tipo C en el seno aórtico. Entonces, paremos aquí y hagamos un repasito. Cuando a mí me dicen fibras mielínicas tipo A y fibras amielínicas tipo C, ¿de qué me están hablando? De conducción nerviosa. Sí, pero ¿qué características tienen? Las tipo C no llevan dolor. Pero ¿cómo son ellas? Las tipo C no tienen una capa de mielina y por eso no tienen transducción saltatoria y por eso es más lento. Las tipo C son de conducción lenta, porque como muy bien dice la compañera, ellas son amielínicas, mientras que las tipo A son fibras mielínicas y de conducción más rápida. ¿Sí? Si nosotros lo asociamos con lo que acabamos de leer acá, acá nos estaban diciendo que la respuesta tiene una fase rápida y tiene una fase lenta. Y eso es así porque los receptores tienen diferentes tipos de inervación. Entonces, en el seno aórtico va a actuar cuando los cambios de presión oscilan entre 30 a 50 milímetros más que lo que puede detectar el seno carotídeo. Esto explica por qué el tiempo de reacción del seno carotídeo es más rápido que el del seno aórtico. Esta función está supeditada, es decir, depende de la sensibilidad del varorreceptor, la cual es mayor cuando estamos acostados y tiende a disminuir esta función cuando estamos de pie. Esto puede explicar los cambios de presión cuando nosotros tenemos cambios posturales. ¿Qué entienden ustedes si yo les digo que cuando tenemos cambios posturales tenemos cambios de presión? Pues, cuando cambiamos de Cambia el retorno venoso, entonces pues puede cambiar la presión también. No les haya, bueno, ustedes están muy jóvenes y de pronto no lo han percibido, pero cuando uno estaba acostado y se levanta rápidamente, ¿qué pasa? Se marea. Queda como un mareo. Y esa sensación de mareo es justamente por ese cambio de presión. Y los varorreceptores entonces tienden a disminuir esa función de sensar los cambios de presión cuando nosotros estamos de pie. Profe, qué pena, una pregunta. Sí. En la diapositiva anterior, el tercer puntico que dice este último se desempeña con presiones de 30 a 50 milímetros de mercurio más altas que el seno carotídeo. Ahí estamos hablando del seno aórtico. Ajá, sí. Pero no se supone que el seno aórtico es más lento, o sea, si es más lento no debería desempeñarse con presiones más bajas que las del seno carotídeo. Pero ¿qué es lo que están sensando los senos aórticos y carotídeos? La presión. ¿Pero en hipotensión o en hipertensión o cómo lo hacen? Hipertensión. Hipertensión. En hipertensión. Entonces, si a mí me aumenta 30, estoy más grave que si me aumenta 50. Sí. Entonces, por eso, eso es lo que me está diciendo este último párrafo. Que de acuerdo a los cambios de presión, es que ellos van a actuar uno más rápido o el otro. ¿Sí? Por eso son dos. Porque ellos cumplen, los aórticos cumplen una función, los carotídeos cumplen otra función. Profe, ¿y el Sí. seno aórtico solo actuaría cuando aumenta? A ver, devolvámonos. Se fue el sonido. No, aquí estoy. Ah, es que yo no estaba escuchando. No, lo que le dije fue devolvámonos. Mire, estos varorreceptores,
cuando se activan, estamos viendo aquí lo que produce un reflejo que se integra en el núcleo del tracto solitario, inhibe la acción simpática y genera disminución de las resistencias vasculares periféricas y de la presión arterial, con un aumento de la frecuencia cardíaca, la capacitancia venosa y el gasto cardíaco. Si yo estoy inhibiendo la acción simpática, ¿cómo está mi presión? Alta. Está alta, ¿cierto? Por eso estoy inhibiendo la acción simpática, para traer esas presiones a los valores normales, ¿sí? Entonces, estos vasoreceptores tienen, la función de ellos es que la presión arterial se quede estable. Y para poder estabilizar la presión arterial, ellos manejan dos fases, una fase rápida y una fase lenta, pero los dos van a actuar cuando tengamos la presión alta y tienen que hacer una compensación. ¿Cómo se hace la compensación? Profe, pero Disminuyendo entonces, el simpático. Disminuyendo el simpático, pero fíjese que disminuye el simpático y claro, me lo estoy explicando. Si disminuye el simpático, se me disminuyen las resistencias vasculares periféricas, ¿verdad o mentira? Sí, habría dilatación. Exactamente, hay una dilatación. Y si hay una dilatación, ¿se me disminuye la presión arterial? Sí. Claro, se me disminuye la presión arterial, pero fíjese lo que hace a continuación. Aumenta la frecuencia cardíaca y la capacitancia venosa y el gasto cardíaco. Porque si no hiciera lo que dice en los dos últimos renglones, ¿qué nos pasaría? Se podría estancar la sangre, ¿no? Gasto cardíaco. ¿Cómo? Profe, pues digamos que eso también de alguna manera aumentaría el retorno venoso y se podría estancar, digamos, la sangre en el circuito derecho. Entonces, por eso no era que aumentaba el gasto cardíaco. Exactamente. Si quedáramos solamente en esta disminución de las resistencias vasculares y una disminución de la presión arterial, pues eso a mí no me conviene. Inmediatamente tengo que aumentar la frecuencia cardíaca y la capacitancia venosa para que todo vuelva otra vez a la normalidad, ¿sí? Para rápidamente bajo la presión, pero rápidamente tengo que disparar mecanismos que la vuelvan a poner dentro de los límites fisiológicos. ¿Cuáles son los límites fisiológicos para la presión arterial? 120, 120 sistólica y 80 la 120, 80. diastólica. Entonces, los límites fisiológicos para la presión arterial son 120, 80. O yo también puedo decir que los límites fisiológicos vienen determinados para ajustar una presión arterial media ¿a cuánto? 93,3 93.3 milímetros de milímetros de mercurio. Ahora sí aclaramos, muchachos. profe, entonces cuando hablamos de fase rápida y fase lenta, nos referimos a eso, es solo como por el tipo de fibras. Por el tipo de fibra y también cuánto me aumentó la presión, ¿sí? Si el aumento es exagerado, entonces esta fase rápida es la que tiene que tomar el comando, ¿sí? Una pregunta, Sí. cuando aumenta la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, ¿eso también, o sea, también se está inhibiendo el simpático o se... No. Si aumenta la frecuencia cardíaca, eso se llama efecto cardioacelerador. Y es por el simpático. Sí. Entonces, primero se inhibe para poderla bajar, pero inmediatamente tengo que responder para volverla a ajustar a sus valores normales. Listo, gracias. Entonces, la sensibilidad de estos vasoreceptores es mayor a presiones arteriales medias entre 50 y 100 milímetros de mercurio.
para disminuir en forma significativa con los valores superiores de 150 a 160. Es decir, cuando yo tengo una hipertensión grado 3, grado 4, que estoy en 160 milímetros de mercurio, estos vasoreceptores no me sirven. Ahí tengo que echar mano de otros mecanismos para bajar la presión arterial. Aquí es donde entran en juego los mecanismos renales. ¿Cuáles son los mecanismos renales para bajar la presión arterial? El Sistema sistema renina. Eso, el eje La renina es el que sigue. Exactamente, sí, para esto, cuando yo tengo hipertensión grado 3, grado 4, ya mis vasoreceptores no funcionan, ¿sí? Ahora, al ponerse de pie, hay una elevación inicial de la presión arterial y de las resistencias periféricas vasculares, de una hipotensión súbita que dura unos cuantos segundos. Cuando yo estoy acostada y yo me paro, hay que hacer unos ajustes para mantener la presión arterial. Esos ajustes son muy rápidos, esos ajustes aproximadamente son de 30 segundos y por lo general en personas jóvenes, en 5 minutos ya se ha estabilizado la presión arterial. Cuando cambiamos de la posición acostado a la posición de pie, que hay que elevar la presión arterial, hay un aumento también de la frecuencia cardíaca que se relaciona de manera inversa con la disminución de la presión arterial y se va a estabilizar en este mismo lapso de tiempo. Eso es lo que explica cuando nosotros estamos acostados y cuando nosotros nos paramos. Pregunto, cuando nosotros estamos acostados, ¿hay cambios con el retorno venoso? Sí, profe. Tenemos cambios con el retorno venoso. ¿Cómo está mi retorno venoso cuando yo estoy acostada? Disminuido. Está Relajado. Está disminuido. Por eso cuando yo me paro, tengo que aumentar mi presión arterial para poder compensar. Entonces, nosotros tenemos vasoreceptores con aferencias simpáticas. Aferencias simpáticas es que tienen inervación simpática. La inervación predominante en los vasos sanguíneos, ya lo hemos dicho en clases pasadas, en la simpática. Y cuando a mí me dicen que los vasos sanguíneos tienen un vaso simpático, estoy diciendo que que prima el estado de vasoconstricción. En los vasos hay escaso aporte parasimpático, salvo en las estructuras faciales y en los cuerpos cavernosos. La inervación simpática proporciona también vías aferentes a los vasoreceptores que transcurren por los nervios simpáticos hasta los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal. Estas terminaciones son más abundantes, las simpáticas, en las cavidades cardíacas, en la vena cava, en el pericardio, las venas y las arterias pulmonares, las cuales son extremadamente sensibles cuando se estimulan, provocando aumentos de la presión arterial, del volumen cardíaco y de la fuerza de contracción. Ahora, ¿cuáles son los reflejos que nosotros hemos venido hablando asociados a estos quimiorreceptores? Entonces, los quimiorreceptores, recordemos, son células quimiosensibles. Quimiosensible significa que detectan sustancias químicas disueltas. Los quimiorreceptores son células quimiosensibles a la disminución de la concentración de oxígeno, sensibles al aumento del CO2 y sensibles al aumento de los iones hidrógeno. Se encuentran ubicados en estructuras pequeñas sobre las paredes vasculares que continuamente están recibiendo aporte sanguíneo. Estos quimiorreceptores que estoy describiendo aquí son los cuerpos aórticos y los cuerpos carotídeos. La activación de estos cuerpos, al disminuir el flujo sanguíneo sobre los mismos, se va a reducir la concentración de oxígeno, va a aumentar la del CO2 y la de los hidrogeniones. Esto excita a las fibras parasimpáticas que van al centro vasomotor, lo que determina un aumento de la presión arterial. Los quimiorreceptores solo actúan cuando la presión arterial
esté por debajo de 80 milímetros de mercurio. Ahora, hay otras acciones que me van a ayudar a controlar la presión arterial. Esas otras acciones que me van a ayudar a controlar la presión arterial incluyen a los péptidos natriuréticos. Nosotros sabemos que tenemos un péptido natriurético atrial. Este va a provocar la relajación directa del músculo liso vascular, principalmente de las grandes arterias, como son la aorta, la renal y la ilíaca. Esto hace que se reduzca el gasto cardíaco por desviación del volumen del espacio intravascular al extravascular. Esto me reduce la precarga debido a la relajación de los músculos lisos venosos, efecto que aumenta la capacitancia venosa y disminuye el retorno venoso. De igual manera, este péptido natriurético atrial tiene sus receptores en los túbulos renales, lo que lleva a que aumente la eliminación de agua y la eliminación de sal. Entonces, otra función del péptido natriurético atrial está relacionado, como les digo, que disminuye la secreción de renina y de la angiotensina. Bloquea la secreción de aldosterona, por eso elimino sal, disminuye ADH, por eso elimino agua. Todos estos efectos me llevan a que baje el tono vascular. Y este efecto del péptido natriurético atrial, entonces va a tener, en última instancia, las consecuencias son un efecto natriurético y un efecto diurético. ¿Por qué? Porque inhibí a ADH e inhibí a la aldosterona. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Chicos? Sí, ¿Chicos? profe. Bueno, entonces estamos viendo otros mecanismos para controlar la presión arterial, aparte de estos quimioreceptores sensibles a cambios en la concentración de oxígeno, de CO2 y de hidrogeniones. Entonces estamos viendo ahora otras hormonas. Hemos visto el péptido natriurético atrial. Veamos ahora la histamina. La principal acción de la histamina sobre el sistema cardiovascular consiste en la dilatación capilar. Esa dilatación capilar entonces me va a llevar a bajar la resistencia periférica total y ya sabemos que si bajan las resistencias, si yo tengo una vasodilatación, inmediatamente la respuesta que voy a tener es una caída de la presión sanguínea sistémica. Su acción vasodilatadora involucra a sus receptores H1 y H2 presentes en los vasos de resistencia. La activación de los receptores H1, que sabemos que están localizados en el endotelio, lleva a un intercambio del calcio intracelular, la activación de la fosfolipasa 2 y la producción local de óxido nítrico. ¿Y el óxido nítrico qué función tiene? Óxido nítrico. Vasodilatador. Vasodilatación. Vasodilatador. Los receptores H2 están presentes en las células musculares lisas de los vasos sanguíneos y su acción también es relajante. Por lo tanto, si por alguna razón a nosotros nos aumenta la concentración de histamina en la sangre, en últimas consecuencias, ¿qué me va a pasar si tengo un aumento de histamina? Edema. Un aumento de histamina. Vasodilatación. ¿Una qué? ¿Una qué? Van bien, van bien. Vasodilatación. ¿Y esa vasodilatación me lleva a qué? A que se genere edema, o sea, Una filtración. Un aumento del retorno. Si yo Una hago una, hipotensión. Baja la a presión una y empieza a filtrarse hipotensión, la sangre. a una hipotensión y me puede llevar a la muerte, ¿verdad o mentira? Sí, profe. ¿Verdad? Una hipotensión me puede llevar a la muerte porque en una hipotensión no tengo fuerza con qué empujar a la sangre. Entonces, hemos hablado del péptido natriurético atrial, hemos hablado de la histamina y ahora vamos a ver qué ocurre con la serotonina. La interacción de la serotonina tiene como mínimo 14 receptores, como mínimo. Por eso, cuando hablemos de las funciones de la serotonina, tenemos que decir con qué receptor está actuando. Entonces, la interacción de la serotonina
con su receptor 1 causa la liberación endotelial del óxido nítrico. Por consiguiente, la serotonina a través de sus receptores HT1, si me lleva a producir óxido nítrico, como consecuencia voy a tener una vasodilatación. Por el contrario, esta misma serotonina, cuando actúa con su receptor 5-HT2, causa vasoconstricción porque aumenta la concentración de calcio plasmático. Y como veíamos la clase pasada y hablábamos de las causas de la hipertensión arterial, entre las causas estaba el efecto del calcio, porque el calcio tiene un efecto vasoconstrictor. Ahora, la estimulación del hipotálamo anterior produce una caída en la presión arterial y eso me va a llevar también a una bradicardia, porque cuando se estimula el hipotálamo anterior hay una inhibición simpática. La estimulación de las áreas posterolaterales genera un aumento de la presión arterial y taquicardia. El hipotálamo también media respuestas vasculares involucradas en la termorregulación y manejo del estrés que puede causar rubor facial. Repasemos un momentico. ¿Cuáles son las respuestas vasculares como mecanismo termorregulador? Cuando nosotros tenemos frío, ¿qué pasa? Vasoconstricción. Hay una vasoconstricción para calentar la superficie corporal. Y si tenemos calor, Vasodilatación y se puede reflejar hasta en sudor, ¿no? bueno. Ahora, estas fórmulas las explicamos la clase pasada, de cómo se medía la presión arterial media. Y creo que aplicamos 3 fórmulas en la clase pasada. La presión arterial media tiene distintas fórmulas. Una de esas fórmulas me dice que es igual a 2/3 de la presión diastólica más 1/3 de la presión sistólica. Entonces yo reemplazo valores. Multiplico 2/3 por la presión diastólica y eso me da 160/3. Más 1/3 de la presión sistólica me da 120/3. Si yo divido 160 entre 3, eso me da 53.3. Si yo divido 120 entre 3, eso me da 40. Entonces yo sumo 53.3 más 40 y eso me da 93.3 milímetros de mercurio. Son varias fórmulas, ¿sí? La clase pasada, la grabación que tienen ustedes, allí explico 3 fórmulas y les dejo de tarea que consigan otra fórmula. Entonces, la concentración de oxígeno y el aumento del dióxido de carbono y el aumento de hidrogeniones, recordemos que va a excitar las fibras nerviosas parasimpáticas que van a ir de los vasoreceptores al centro vasomotor, lo que va a determinar un aumento de la presión arterial. Recuerden que los quimiorreceptores actúan dentro de un margen de presión. Ellos no van a actuar siempre. Entonces, también nosotros tenemos otros receptores que me van a ayudar a mantener la presión arterial. Esos otros receptores se llaman los ergoceptores. Los ergoceptores son aferencias amielínicas quimiosensibles de calibre muy pequeño. ¿Dónde están localizados los ergoceptores? Los ergoceptores se localizan en el músculo esquelético, que se van a activar estos ergoceptores por los metabolitos que se producen durante el ejercicio. Estos ergoceptores aumentan la actividad simpática. Al aumentar la actividad simpática, aumentan la presión arterial y el flujo sanguíneo local, es decir, el flujo sanguíneo hacia los músculos, porque como estamos haciendo ejercicio, se necesita un mayor aporte. Este reflejo se llama quimiorreflejo muscular, que viene a ser como un pequeño aporte para mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo. Entonces, aquí miro mi gráfica que me está englobando todos los receptores que nosotros tenemos. Ustedes recuerdan
esos receptores de estiramiento que teníamos a nivel de los alveolos, receptores de estiramiento. Cuando vimos respiratorio los vimos. Estos receptores de estiramiento son los que se estimulan cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio en primera fase. Y estos receptores de estiramiento lo que hacen es elongar los sacos alveolares, hacerlos que se vayan estirando, que se vayan preparando para que puedan albergar mayor cantidad de aire, porque cuando estamos haciendo ejercicio, nosotros aumentamos la ventilación. Y hay una relación entre mis valores de presión arterial y mis valores que tienen que ver con la relación BQ, ¿verdad o mentira? ¿Ustedes qué dicen? ¿O son cosas independientes? No, profe, sí ¿Tiene se algo relacionan. Perdón? Sí se relacionan. Claro que sí se relacionan. ¿Por qué? Se tienen que relacionar, van de la mano. El BQ me va a determinar a mí qué cosa, muchachos. La relación ventilación-perfusión. Sí, y eso me da ¿qué? En concentraciones de iones me da ¿qué? ¿Un aporte de qué? Oxígeno. Me da un aporte de oxígeno, ¿cierto? Y ese aporte de oxígeno es el que viene a ser sensado por mis quimiorreceptores centrales y mis quimiorreceptores periféricos, porque ellos sensan disminuciones de oxígeno, aumentos de CO2 y aumento de hidrogeniones. Entonces estamos viendo cómo la función cardiovascular va de la mano con la función respiratoria. El 17 de mayo es el Día Mundial para que nos acordemos de la hipertensión arterial. Por eso pongo aquí esta gráfica. El 17 de mayo nosotros no estaremos en la universidad. Me supongo yo que las sociedades de cardiología de Colombia y del mundo tendrán algún programa, sacar algunas lecturas, mostrar sus avances y están pendientes por si aparece algún artículo reciente sobre control de la presión arterial. Entonces, 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión. Listo, chicos. Pregunto, ¿ustedes se escucharon la clase? Algunos sí, otros no, los que la escucharon. La clase que se grabó el martes pasado. Sí, Sí, profe. profe, y se escucha. Esa clase es distinta a esta. Es el Profe, mismo tema, cosas pero diferentes. es distinta a esta. Por eso el repaso lo empecé con esta, para que nos sirviera a todos, a los que habían leído la clase anterior y a las que no lo habían leído. La clase de hoy es de varoreceptores. La que grabamos también es de varoreceptores, pero lo cuento lo mismo con palabras diferentes. No sé si se lo pillaron. Sí, pues no habías hablado sobre los ergoreceptores, lo del péptido, la histamina, eso. Exactamente. Esas sustancias no las sabía. Exactamente. Creo no equivocarme que ambas clases las tengo puestas. ¿Revisaron eso? No, profe, no están. Esta que les acabo de dar se llama presión arterial 3. Creo que la monté. Pues yo no encontré ninguna de las dos, pero Sí. yo busqué el fin de semana, no sé. Pero yo monté la clase que grabamos. Profe, pues es que yo Y esa sí la revisé yo, pero la otra no. esta no está montada, la otra sí está. Bueno, La son de las control no 8. está, profe. ¿Perdón? Está la de presión, pero la de control no. Solamente está esta. ¿Esta No, sí la- está? No, la anterior. Esta no está. Bueno, entonces voy a montar ya mismo esta. Son las 8:20. ¿Les parece si nos tomamos un descanso de 15 minutos? Sí, profe. Volvemos a las 6:35. Yo en este momento me voy para el aula virtual a montar esta clase.
Bueno, profe, profe. gracias. Vale, profe, muchísimas gracias. A ustedes, muchachos, por su atención. Profe, buenos días. Profe, Buenos es que días. yo no había podido ingresar a la clase. ¿Cómo te llamas tu hija? Laura Bedoya. Pero pues ya me Sí. voy a integrar ahorita. Me di cuenta que no estabas en clase. ¿Qué te había pasado, muchacha? No, es que no me deja ingresar. El link me aparecía como que usted no había iniciado la clase y yo trataba de reiniciarlo y nada, y no me dejaba. Es que Pero yo no pues ya. sé qué ha pasado. Alguien me dijo y yo no le creí, pero ahora sí le estoy creyendo. Profe, a mí también me pasó igual, Cristian Cuellar. Profe, a mí también, Oriana Vivas. Cuellar, ¿dónde está Cuellar? Cuellar, listo, ya Cuellar tienes tu lista, tu Gracias. asistencia. Y me dijo, ¿qué más me dijo? Oriana Vivas, profe. Oriana Viva. Entraste tarde, yo te vi cuando entraste tarde, Oriana. Sí, profe. ¿Qué te había pasado? Profe, lo mismo que a los compañeros. ¿Y Joel entró? Creo que sí, ¿cierto? Joel, bueno, ya se iría al descanso. Entonces dije que nos veíamos a las 35, me voy para el aula virtual. Listo, profe, gracias. Profe, Valeria Cabeza, yo también tenía problemas de ingreso, pero por internet. Cabezas, Valeria. Bueno, Ingresé como a las 7 y casi a las 7:40. listo, ya te puse la asistencia. Gracias.
Hola chicos, ya retornamos del descanso. Sí, profe, ya. Me había confundido, no supe a qué horas teníamos que volver, si a las y 25, a las y 35. 35, profe. Y 45, profe. ¿A las y 35? Sí, profe. Entonces todavía nos quedan 3 minutos. Exacto, profe. Entonces esperemos esos 3 minuticos. Ahora sí, creo que llegó el tiempo de iniciar la clase. Elizabeth Camacho, ¿te encuentras? Elizabeth, Sí, profe. ¿de qué encontraste el video de la preclase? Es de la regulación renal, del equilibrio ácido-base. Perfecto. Voy a empezar la clase y luego tú, por favor, pasas ese video. Vale, profe. Bueno, listo, chicos, ya hicimos un descanso suficiente. Entonces voy a iniciar la clase. Vamos a estar muy atentos a lo que les voy a contar. Entonces, vamos a explicar la regulación renal del equilibrio ácido-base. Nosotros ya sabemos
que cuando hablamos de regulación renal, estamos hablando de control a largo plazo. Y que ese control a largo plazo es lo que definitivamente ajusta los valores del pH. Entonces nosotros sabemos que las células son menos alcalinas que el plasma. Las células tienen un pH próximo a 7. En el interior celular, muchas funciones son dependientes de las variaciones de hidrogeniones. En el interior celular, nosotros tenemos funciones como la glucólisis, gluconeogénesis, la síntesis de ADN, la mitosis, funcionamiento de bombas, funcionamiento de canales. Todas estas funciones se ven afectadas cuando hay cambios en la concentración de hidrogeniones. Nosotros tenemos una abundante producción de hidrogeniones. Estas provienen del metabolismo y estos se tienen que tamponar para poder ser eliminados y se tamponan a nivel renal. Las proteínas celulares y otras macromoléculas ejercen un importante papel tamponador o amortiguador, es decir, pueden aceptar hidrogeniones y pueden ceder hidrogeniones. Nosotros tenemos unos portadores que van a hacer ese papel. El sistema antiporte sodio hidrogeniones es la vía más importante para secretar hidrogeniones. Este antiportador sodio hidrogeniones. El pH extracelular es un reflejo del intracelular y viceversa. Las concentraciones de hidrogeniones en nuestro cuerpo se regulan de manera muy exacta, ya que las proteínas intracelulares, como las enzimas y canales de membrana, como les decía, son muy sensibles a los cambios del pH. Pensemos por un momentico, si se me alteraran los canales de calcio, ¿qué me pasa? Si se me alteran los canales de magnesio, ¿qué me pasa? Pues inmediatamente voy a tener irregularidades cardiovasculares. Por eso es tan importante ajustar esos valores del pH. ¿Cómo lo hace el riñón? El riñón participa en la regulación del equilibrio ácido básico por dos mecanismos principales. En primer lugar, regula la cantidad de bicarbonato urinario, ya que puede excretar los excesos de este ion o puede reabsorber el bicarbonato filtrado. Entonces, el riñón va a manejar el bicarbonato de tres maneras. Los riñones pueden filtrar el bicarbonato. De hecho, prácticamente se filtra todo el bicarbonato. Los riñones pueden hacer reabsorción de bicarbonato. La reabsorción de bicarbonato se hace en el túbulo proximal y una pequeña cantidad de bicarbonato se puede reabsorber en el túbulo colector. Además, en el túbulo distal se puede hacer nuevo bicarbonato que se devuelve a los capilares peritubulares. Por otra parte, el riñón puede excretar hidrogeniones unidos al NH3 y entonces va a excretar NH4 o unidos al fosfato. Durante estos procesos que el riñón está haciendo nuevo bicarbonato, eso es lo que permite reemplazar al bicarbonato que se ha ido gastando cuando se utiliza para tamponar los ácidos. Cuando nosotros decimos que hay una acidemia, estamos diciendo que hay un aumento en los hidrogeniones. Entonces, cuando estamos frente a esa situación, tiene que aumentar la excreción urinaria de hidrogeniones y tenemos que retener bicarbonatos, mientras que la alcalemia tiene los efectos contrarios. Estas funciones compensatorias renales son lentas, ya que pueden tomar entre 12 y 72 horas para alcanzar su máxima eficacia. Por lo tanto, el riñón participa
para mantener el equilibrio ácido-básico y ajustarlo en esos mecanismos que se llaman de largo plazo. ¿Cuáles son esos mecanismos renales? Entonces los riñones van a trabajar de forma directa cuando van a excretar o van a reabsorber hidrogeniones. Y de forma indirecta porque los riñones manejan el bicarbonato. Y ya sabemos las 3 cosas que hacen los riñones con el bicarbonato. ¿Las recuerdan, muchachos, las 3 cosas que hacen los riñones con el bicarbonato? Excretarlo, reabsorberlo y también crear nuevo. Exactamente, los riñones filtran bicarbonato, hacen reabsorción de bicarbonato y cuando lo necesitamos puede formar nuevo bicarbonato, diferente a ese bicarbonato que se filtró o que hizo reabsorción. Esos son los 3 mecanismos. Reabsorción, primero se filtra, luego se hace reabsorción y luego se hace formación de nuevo bicarbonato. Entonces, para que los riñones puedan hacer estas funciones, necesitan de unos mecanismos de transporte, ¿sí? De unos transportadores. Entonces, estudiemos paso a paso esos transportadores. Entonces, ya habíamos mencionado uno. Habíamos dicho que había un contratransportador bidireccional sodio-hidrogeniones. Este cotransportador sodio-hidrogeniones mueve sodio hacia el interior celular y los hidrogeniones los manda hacia la luz del tubo. Es decir, que los hidrogeniones sigan su camino. Luego nosotros tenemos un cotransportador vasolateral de sodio con bicarbonato. Los mueve ambos hacia el líquido intersticial. Por eso se llama cotransportador, porque los dos se mueven en la misma dirección. Recuerden, cuando decimos contratransportador, es que un soluto se mueve en una dirección y la otra en otra dirección. Nuestro cotransportador sodio-bicarbonato los empuja a ambos hacia el líquido intersticial. También nosotros tenemos bombas que me van a ayudar en este proceso. Tenemos una bomba de hidrógeno, se llama la hidrógeno ATPasa. Como es una bomba, mueve en contra del gradiente hacia la luz tubular, mueve a los hidrogeniones en contra del gradiente. Luego tenemos otra bomba, que es la bomba sodio-hidrógeno ATPasa. Esta bomba sodio-hidrógeno ATPasa reabsorbe el potasio y secreta los hidrogeniones. Recupera potasio y secreta los hidrogeniones. Secretar hidrogeniones es que estos hidrogeniones siguen su camino por el túbulo. Luego tenemos un contratransportador bidireccional de sodio y NH4. Mueve NH4 hacia la luz tubular y recupera el sodio hacia el interior. La reabsorción tubular del bicarbonato filtrado del glomérulo, aproximadamente la reabsorción tubular del bicarbonato, el 90% lo realiza en el túbulo proximal. Aquí en el túbulo proximal, entonces vamos a tener nosotros el cotransportador sodio-hidrogeniones que ya habíamos mencionado y el cotransportador vasolateral de sodio y bicarbonato, que son los que me van a mover ese 90% del bicarbonato que se ha filtrado y estoy en el túbulo proximal. El restante... ¿El ¿sí? de sodio-hidrógeno es un contratransportador? ¿Va en sentido contrario el de sodio-hidrógeno? Sí, el de sodio-hidrógeno sí. Ah, bueno. Y en el mismo sentido, el de sodio-bicarbonato, ¿sí? Porque se llama cotransportador. El restante 10%, el que me quedó, que siguió su camino por los túbulos, el que me quedó tiene que hacer reabsorción en los túbulos colectores medulares, en los externos. Pero
esa reabsorción del bicarbonato por el túbulo colector va a depender de varios factores. Vamos a ver qué factores son los que determinan que yo pueda recuperar ese HCO3, porque cuando yo estoy en los túbulos colectores, hagan la imagen mental. ¿En qué parte de la nefrona estoy? Túbulos colectores. Cuando ya se forma la orina. Cuando ya En la voy parte a formar la orina. Entonces, allí es donde vamos a determinar si recupero bicarbonato o no recupero bicarbonato. Y estoy hablando de un 10%. Entonces, va a depender de la cantidad de bicarbonato presente en el túbulo, si está entre 24 y 25 miliequivalentes litros. Eso es el límite. Si es inferior, si yo tengo menos de esta cantidad de entre 24 y 25 miliequivalentes litros, entonces debo hacer reabsorción de todo el bicarbonato que en ese momento llegue hasta el túbulo. A partir de dicho nivel, el que se reabsorba más o menos va a depender de otros factores. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, Chicos, profe. bueno, entonces vamos a ver. Si está por debajo, ¿qué hago? Tengo que hacer reabsorción de todo, ¿sí? Si no está por debajo de ese nivel, entonces vamos a ver qué otros factores lo pueden condicionar. Entonces, un factor importante que condiciona que nosotros hagamos reabsorción final de bicarbonato es la presión parcial del CO2. Si la presión parcial del CO2 aumenta en el plasma y en consecuencia en la célula tubular, aumenta la concentración de hidrogeniones, ¿verdad o mentira? Sí, profe, yo vi que al aumentar el dióxido de carbono, eso, ya sabemos por qué, ¿se unirse acuerdan? con el agua. Por la Forma- fórmula mágica, perfecto, Sí. ya me aprendí la fórmula mágica. Entonces, si me aumenta el CO2, me aumenta la concentración de hidrogeniones. Entonces, debo aumentar su eliminación y por lo tanto, como voy a eliminar hidrogeniones, cuando yo elimino hidrogeniones, tengo que hacer reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Y si disminuye, pues entonces voy a hacer una menor reabsorción. ¿Entendí esta parte? Ese punto 2. Me quedé sin... bueno, pensé que me había quedado sin audio. Porque esto ya lo habíamos dicho en otras palabras, en otros contextos, que el CO2 condiciona la cantidad de hidrogeniones. Entonces ya miré mi presión parcial de CO2. También va a condicionar que yo haga la última reabsorción de bicarbonato, la cantidad de volumen extracelular, el grado de repleción del volumen extracelular. Tengan la bondad y me dicen si ustedes saben qué significa la palabra replesión. No, profe. Si no la sabemos, háganme el favor y de inmediato la buscan en un diccionario. Estoy dándole tiempo para que cada estudiante me busque esta palabra. ¿Ya la encontraron? Sí, profe, que hay una gran acumulación, que está repleto. Exactamente. Entonces, el grado de represión del volumen extracelular va a condicionar la reabsorción del bicarbonato. Su expansión, lo que significa represión, su expansión disminuye la reabsorción proximal de bicarbonato y lo contrario, aumenta la reabsorción de bicarbonato. Entonces, atemos cabos. ¿Qué tiene que ver la cantidad de volumen extracelular? ¿Qué se les ocurre a ustedes que tiene que ver ese volumen extracelular? ¿Tendrá algo que ver?
El aumento haría que hiciera una presión y se secretara el bicarbonato. ¿Mm? Su expansión, es decir, cuando está muy aumentado, disminuye la reabsorción de bicarbonato. Profe, o sea que cuando hay reabsorción de sodio, pues que el sodio de por sí arrastra agua, Sí. entonces se da una reabsorción. No se da, bueno, sí se da, pero disminuidamente la reabsorción proximal de bicarbonato, porque el sodio generalmente va hacia el volumen extracelular, hacia el líquido extracelular. Por allí es la asociación. Cuando nosotros hablamos del volumen de los líquidos celulares, esos líquidos que tienen agua y qué más, y electrolitos. Entonces, como en ese volumen está aumentando la cantidad de agua y la cantidad de electrolitos, entonces eso hace que disminuya la reabsorción de bicarbonato. Cuando Profe, ¿y también se sí. implicaría la presión hidrosmótica? ¿La presión qué? ¿Hidrosmótica también ayudaría? ¿La presión coloidosmótica? Hidrosmótica, o sea, para que salga... O sea, la capilar, esa es la capilar. Ah, la capilar para Sí, que el bicarbonato que está ahí salga hacia los túbulos. Exactamente. Entonces recuerden que el volumen extracelular tengo que tener siempre en cuenta que hay agua y que hay electrolitos y que ahí hay sodio. Bueno, otra cosa que también se ha estudiado que condiciona la reabsorción de bicarbonato es el nivel de mineralocorticoides y en menor medida los glucocorticoides. Entonces pienso, ¿qué es lo que tienen que ver los mineralocorticoides? Los mineralocorticoides ahí sería la aldosterona, ¿cierto? Sería la aldosterona, perfecto. ¿Y la aldosterona qué es lo que hace? Retener el sodio y liberar el potasio. Exactamente, el intercambio de sodio y potasio, y recuerden que si yo muevo sodio, yo muevo agua. Entonces, si yo tengo muchos mineralocorticoides, entonces eso hace que se aumente la reabsorción de bicarbonato. En menor medida y no muy bien explicado está el cambio en los glucocorticoides. Cuando yo hablo de glucocorticoides, ¿de quién estoy hablando? El cortisol. Lo cortisona. El cortisol, estoy hablando del cortisol. ¿Ustedes se acuerdan el papel del cortisol en el mantenimiento del volumen vascular y del volumen plasmático? Bueno, si no se acuerdan, le echan una leidita. Es muy poco lo que tienen que ver los glucocorticoides, ¿no? Pero está relacionado con el papel del cortisol en el mantenimiento del volumen vascular. Es muy importante, sí, el nivel de potasio plasmático. ¿Por qué es importante el nivel de potasio plasmático? Pues yo sé que es necesario para la repolarización. Sí, es necesario para la repolarización, pero también el potasio se tiene que intercambiar con los hidrogeniones. El potasio y los hidrogeniones se intercambian para ayudar a mantener el pH de los líquidos corporales. Entonces, este potasio plasmático también está relacionado por el estímulo que ejerce el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Entonces, los niveles de potasio también me pueden, de una manera no muy exagerada, promover la reabsorción del bicarbonato. Y tengamos en cuenta que si se me caen los niveles de potasio, me va a dar una alcalosis metabólica. Si se me caen los niveles de potasio, me da una alcalosis metabólica. Entonces, cuando a mí me dicen alcalosis, ¿qué es lo que me están diciendo en términos de hidrogeniones? Alcalosis. Disminuye la concentración de Hay una hidrogeniones. concentración menor de hidrogeniones en comparación con la de bicarbonato. Exactamente.
¿Y el pH cómo está? Elevado. Está aumentado. Entonces, la hipopotasemia me lleva a un proceso de alcalosis. Es decir, que mis hidrogeniones, ¿qué cosa? ¿Aumentaron o disminuyeron? Disminuyeron. Y disminuyeron porque yo necesito potasio para que se me intercambie con los hidrogeniones. Si yo no tengo potasio, entonces no puedo hacer un intercambio. Profe, o sea que el potasio ayuda a que los hidrogeniones se reabsorban. No, a que sigan su camino, porque yo los tengo que sacar. Yo los tengo que sacar. Los hidrogeniones tienen que salir. Entonces, la regeneración del bicarbonato gastado en la neutralización del ácido fijo mediante la eliminación de hidrogeniones, ese bicarbonato yo lo tengo que recuperar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos secreción de hidrogeniones a nivel renal. Y para secretar esos hidrogeniones a nivel renal, nosotros utilizamos mecanismos diferentes. Yo ya me sé uno. En el túbulo proximal, intercambio sodio con hidrogeniones. El sodio entra y los hidrogeniones siguen su camino. Y en los túbulos colectores, tengo un mecanismo de transporte activo primario y en los túbulos colectores es donde está ese portador que mencionamos hace un momento, que era una bomba, la bomba de hidrogeniones. Esta me va a expulsar los hidrogeniones en el túbulo colector. Y como me está sacando cargas positivas, yo tengo que mantener la electroneutralidad y entonces hay una secreción de cloros, ¿sí? Porque si sale una carga positiva, tengo que hacer una secreción de una carga negativa. El último mecanismo, el de la bomba, puede aumentar la concentración de hidrogeniones hasta 900 veces, disminuyendo el pH del líquido tubular hasta 4.5. Ojo, es el límite inferior del pH que se puede medir en la orina, 4.5. Y llego a él cuando se activa la bomba de hidrogeniones y estoy en el túbulo colector. En contraste con el incremento de 3 a 4 veces que puede ser obtenido en los túbulos proximales. En condiciones normales, la velocidad de secreción de hidrogeniones, es decir, lo que yo saco de hidrogeniones, es de 3.5 milimoles por litro, lo que saco de hidrogeniones. Y lo que yo filtro de bicarbonato es 3.46 milimoles por minuto. Observen las diferencias. La diferencia es mínima. Es decir, la cantidad de ambos iones es prácticamente la misma, neutralizándose en la luz tubular. Por lo tanto, la excreción directa de hidrogeniones libres es mínima, libre. Libre quiere decir solito. Yo excreto más, pero los excreto como pegados, unidos a los amortiguadores. ¿Hasta ahí vamos bien? Chicos. Sí, profe. Entonces, los hidrogeniones libres es mínima. Tiene que ser de 0,1 miliequivalentes día como máximo. Así pues, para eliminar el exceso de hidrogeniones por la orina, lo tengo que combinar con tampones intratubulares. ¿Vamos bien? Chicos, denme señales de vida. Sí, sí, señor. Ah, bueno, gracias a las personas que me contestan. Porque me asusto y digo, bueno, los demás se conectaron y se fueron. Bueno, entonces, voy a manejar ahora los hidrogeniones, pero ya no solitos. Ahora los voy a manejar pegados a un amortiguador. Y eso es lo que se llama acidez titulable. Entonces, ¿cómo voy a sacar esos hidrogeniones? Pues yo los puedo sacar en forma de fosfato. Cojo el HPO4, le pego un hidrogenión y me da H2PO4. Este sí lo voy a eliminar con la orina. Y este es activo cuando mi pH está fluctuando entre 7.3
y 6.3. Entonces, inmediatamente se me activa esta manera de eliminar los hidrogeniones. Pero yo también puedo eliminar hidrogeniones en forma de creatinina. Realmente no es muy importante, pero él va a actuar en los rangos bajos del pH urinario. Bueno, alguien me dice que voy muy rápido, entonces me voy a devolver. Yo necesito secretar hidrogeniones porque el metabolismo nuestro produce grandes cantidades de hidrogeniones. Hasta ahora hemos dicho que hay dos maneras de sacar esos hidrogeniones. ¿Quién me dice cuáles son esas dos maneras? Chicos. Profe, en forma de fósforo. Hay dos maneras. Una es libre, pero cuando yo lo excreto libre, eso es muy poquito y yo tengo muchos. Entonces, la segunda manera es ¿cómo, muchachos? Unidos a... Eso. ¿Unidos a qué? Fosfato. Unidos a otras Fosfato y moléculas. ¿Sí? amoníaco. Unidos a otras moléculas. Y eso se llama acidez titulable. Y hay varios mecanismos de acidez titulable. Eso es lo que he dicho de los hidrogeniones. ¿Vamos bien? Bueno, entonces ya sabemos que yo lo puedo excretar libre, pero es una mínima cantidad. Mire el poquitico. ¿Y eso por qué es así? Porque nosotros en condiciones normales comparamos lo que se excreta de hidrogeniones con lo que se reabsorbe de bicarbonato. Y los hidrogeniones que me van a quedar son muy poquitos para excretarlos libres. Pero yo tengo más hidrogeniones. ¿Cómo los saco? Entonces aquí hago el proceso de acidez titulable y hay varias formas. Una como fosfato. Un hidrogenio libre se le pega al HPO4. Otra en forma de creatinina y esta creatinina va a actuar en rangos muy bajos del pH urinario. Yo lo puedo sacar como amonio. El túbulo renal sintetiza amoníaco a partir de glutamina. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el ambiente es muy ácido. Y para producir ese amoníaco, a partir de la glutamina, se van a utilizar dos vías. Son dos fórmulas químicas que me van a permitir tamponar a esos hidrogeniones que nosotros necesitamos sacar. Y además, esta misma fórmula no solamente me va a producir el NH4, sino que también me va a aportar nuevo bicarbonato. Ahora, una vez que yo he formado el bicarbonato, ese que acabo de formar, este bicarbonato tiene que volver a la circulación a través de la vena renal. Como yo formé bicarbonato y formé amonio, vamos a ver qué hace el amonio. El amonio no se excreta a la orina y retorna a la circulación sistémica y se va al hígado donde se metaboliza a urea consumiendo este HCO3 que yo había formado nuevo. Estoy hablando de esta fórmula, muchachos. ¿Qué voy a hacer con estos productos que utilizo el riñón para sintetizar amoníaco? Entonces, el HCO3 vuelve a la circulación sistémica a través de la vena renal. Si el amonio no se excretó en la orina, retorna a la circulación sistémica, va al hígado y en el hígado se metaboliza a urea y allí consume el HCO3, este mismo HCO3 de aquí. Dos mecanismos entonces van a regular la producción de HCO3 renal. Estoy hablando de la tercera fase del HCO3. ¿Recuerdan que había tres fases? ¿Cuál era la primera fase para manejar el HCO3? Fosfato. No, el HCO3. Filtrarlo. Eso. Lo primero que yo hago es filtración. Lo segundo, Reabsorción. reabsorción. Y lo tercero, Formación. Se puede volver a formar. de nuevo bicarbonato, ¿sí? Entonces, todo lo que les he hablado en esta última parte es que en los riñones estamos haciendo nuevo bicarbonato. Entonces, los dos mecanismos que regulan la producción del HCO3 renal van a estar relacionados con
el balance de distribución del amonio entre la circulación sistémica y la orina, y de la velocidad de producción del amonio renal. ¿Cómo se produce el amonio renal? Se produce a partir de la glutamina, y nosotros la glutamina la vamos a producir cuando hay un ambiente muy ácido a nivel renal. Entonces la glutamina por diversas rutas me va a producir NH4 y HCO3. Entonces, los dos mecanismos que me van a regular la nueva producción de HCO3 son el balance de distribución de amonio entre la circulación sistémica y la orina y la velocidad con que se produzca ese amonio a nivel renal. Entonces, la producción de amonio puede estar influida por muchos factores diferentes al estado ácido básico, como por ejemplo, si una persona tiene un problema renal y su masa renal está disminuida, pues ese proceso de producción de amonio también se va a ver disminuido. Cambios en el volumen circulante y alteraciones en las concentraciones de potasio y de calcio. ¿Por qué las concentraciones de potasio? ¿Por qué fue que les dije que el potasio era importante? Porque se intercambia con hidrogeniones. Porque se intercambia con los hidrogeniones y entonces las concentraciones de potasio me van a cambiar las condiciones del pH. Entonces, el amonio, NH3 más H me da NH4. Se comporta como un buffer. Una sustancia buffer es ¿cuál, chicos? ¿Que acepta o...? Eso, es la que acepta hidrogeniones y cede hidrogeniones. Entonces, este se produce en el túbulo contorneado proximal del riñón y su síntesis y su secreción están reguladas por los procesos de acidosis. Si tienen gafas, se ponen las gafas y miramos estas grafiquitas que les estoy mostrando. Con diferentes flechitas me va mostrando cuáles son los elementos que yo necesito para mi formación de amonio. ¿Y dónde lo estoy haciendo? En el túbulo contorneado. Entonces, el NH3 es un gas. Por ser un gas, difunde con facilidad hacia la luz del túbulo. Estando en la luz del túbulo, NH3 se puede combinar con los hidrogeniones. ¿Cuáles hidrogeniones? Los que resultan del H2CO3. Recuerden que el H2CO3 se disocia. Me libera un hidrogenión y me queda HCO3. Ese hidrogenión que quedó suelto es el que se le pega al NH3 y me forma el NH4. Este NH4 es un catión poco difusible a través de la membrana de la célula tubular. No existe un transporte activo de NH4. Por lo tanto, NH4 se elimina con la orina. Y esa es la otra forma de eliminar los hidrogeniones unidos a una molécula. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Profe, ¿en qué parte era que se formaba de la luz tubular? ¿En distal o proximal? Estamos ya en la parte final, estamos en la parte final. Ya, gracias, profe. Entonces, yo no tengo, o por lo menos no se ha descrito hasta ahora, un transportador de NH4. Todo lo que no pueda ser transportado se tiene que quedar en la luz tubular. Y todo lo que está en la luz tubular tiene que eliminarse con la orina. Entonces, con estos mecanismos... Cuando vimos ahorita que el amoníaco... ¿Perdón? Sí, dime. Que el amoníaco viajaba a través de vía sistémica renal hacia el hígado para formar urea. Sí. Este era también otro mecanismo de sacar de allí también. Ese mecanismo que estás explicando, Elsa, es el mecanismo a partir del cual hacemos nuevo bicarbonato, ¿sí? Entonces, sí. Bueno, de esta forma se elimina normalmente de 20 a 40 miliequivalentes
día de hidrogeniones. ¿Se acuerda cuánto eliminábamos libre? Era poquitito. 0,1. 0,1. Y fíjese, ya unidos a los tamponadores, ¿cuánto estamos eliminando? De 20 a 40 miliequivalentes día. Pero esta cifra se puede incrementar muchísimo, hasta 200 miliequivalentes día o más, pero solo en casos severos, ¿sí? Solo en casos pues severos es que se incrementa este mecanismo. Este mecanismo es fundamental en los niños recién nacidos, en los infantes. ¿Por qué? Porque en ellos el mecanismo de acidez titulable apenas está en proceso de desarrollo. Mediante estos mecanismos, por cada hidrogenión que se elimina a través de la orina, ¿qué tiene que hacer los riñones? Reabsorber bicarbonato. Elimino y reabsorbo. Elimino y reabsorbo. En la acidez se excretan hidrogeniones por el riñón, tanto cuando estoy en una situación de acidez, el riñón excreta hidrogeniones, tanto los procedentes de los ácidos fijos como los procedentes del H2CO3, es decir, tanto la acidosis metabólica como en la respiratoria tengo que excretar hidrogeniones. Si, llegado el caso, yo ya no tenga HCO3 porque se me hubiera gastado neutralizando los ácidos, inmediatamente el riñón saca su haz. ¿Cuál es el último recurso del riñón? Producir nuevo bicarbonato. Sí. Este mecanismo siempre lo vamos a tener, pero va en orden. Hago filtración, hago reabsorción y hago producción de nuevo bicarbonato. Este nuevo bicarbonato, recuerden que se formaba a partir de la glutamina y que la glutamina va a estar presente en casos de acidosis. En el caso de la eliminación de hidrogeniones procedentes del H2CO3, la reabsorción secundaria de HCO3 supone elevar los valores normales. Esto ocurre en los casos de compensación metabólica, cuando estamos hablando de una acidosis respiratoria crónica. En la alcalosis, tanto metabólica como respiratoria, tengo que retener hidrogeniones al mismo tiempo que excreto HCO3 para que disminuya en el plasma. La cantidad neta de hidrogeniones excretados en la orina es igual a la cantidad de hidrogeniones excretados como acidez titulable. Y el NH4 menos cualquier hidrogenión añadido por la pérdida del carbonato urinario. Yo excreto en la orina hidrogeniones libres, pero también excreto en la orina hidrogeniones provenientes de la acidez titulable. Si usted tuviera que explicarle a un compañero que no vino a clase el concepto de acidez titulable, ¿usted qué le diría? ¿Quién me lo comparte? El hidrógeno acidez titulable. Que se libera unido a una molécula. Exactamente. Que esos hidrogeniones se tienen que pegar a diferentes compuestos. Y es así como se elimina el compuesto que lleva pegado el hidrogenión. Vamos a sacar conclusiones de todo lo que les he contado. Entonces, primera conclusión. El sistema renal, por medio del túbulo proximal, aumenta o disminuye la secreción de hidrogeniones y reabsorbe el bicarbonato filtrado. Ese bicarbonato que se filtra hace reabsorción en distintas partes. Hace reabsorción primero en el túbulo proximal, una pequeña cantidad se puede reabsorber en la rama ascendente gruesa del túbulo contorneado distal, mientras que otra pequeña cantidad se puede reabsorber en el túbulo colector. Esa parte la tenemos clara, ¿cierto? Chicos. Sí, profe. Sí, señor. Estamos concluyendo. Bueno, es la primera conclusión. Entonces, otra conclusión importante es que nuestros riñones producen un nuevo bicarbonato y ese nuevo bicarbonato lo producen a través de una reacción
que se genera a partir de la glutamina y que en esa reacción para generar nuevo bicarbonato también vamos a producir amonio. Y que a partir del fosfato también se puede, los fosfatos se filtran por el glomérulo y esos fosfatos se unen a los hidrogeniones y se me va a generar el HCO3 en las células del túbulo proximal, distal y del túbulo colector en una relación de 1 a 1. Este H2CO3 me aporta este hidrogenión que se va a pegar a los fosfatos y esos fosfatos son los que van a ser excretados. Entonces el bicarbonato se constituye como un factor principal para controlar el equilibrio ácido-básico. Recuerden que el bicarbonato es el controlador metabólico, no respiratorio. En los túbulos proximales y en los túbulos distales se secretan ácidos de manera activa, ¿sí? Entonces eso es un proceso activo donde yo estoy haciendo secreción de ácidos. Esos ácidos se tienen que combinar de forma titulable con los amortiguadores urinarios, como el HPO4, que se filtra libremente. Recuerde que también es un tamponador urinario la creatinina, el ácido úrico y el amoníaco. Para de esta manera se puedan excretar los hidrogeniones del organismo. ¿Cómo? Pues porque en la orina eliminamos creatinina, ácido úrico y amoníaco. La mayor importancia del sistema amortiguador de amoníaco es que los demás amortiguadores se filtran en concentraciones fijas y se podrían agotar, mientras que el amoníaco no se va a agotar. El pH arterial es el principal factor determinante de la secreción de ácidos, pero la excreción también depende de las concentraciones de potasio, cloro y aldosterona, como lo habíamos explicado anteriormente. La concentración intracelular de potasio y la secreción de hidrogeniones están relacionadas de forma recíproca. Si se me acaban los potasios, me aumenta la secreción de hidrogeniones. Entonces, yo no sé si ustedes alcanzan a ver este cuadrito. Se ponen las gafas, me hacen el favor. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Este cuadrito es un resumen muy esquemático de todo lo que ya les he contado. Y en este cuadrito hacemos un paseo por cada una de las partes de la nefrona, diciendo en cada parte de la nefrona qué está ocurriendo. Entonces este cuadrito lo miran porque dice todo lo que yo les expliqué en la clase. Yo traté de resumirlo lo más que pude. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el túbulo proximal, chicos? Aquí me lo está diciendo la gráfica. Y allí es donde empieza el control del equilibrio ácido-básico, con esta gráfica. En el túbulo proximal, ¿qué es lo que hacemos? Contratransporte y cotransporte. Sí, pero mire, en el túbulo proximal hacemos reabsorción de bicarbonato. Ese es el primer paso. Bueno, realmente sería el segundo, porque el primer paso es ¿cuál? Filtración del bicarbonato. Eso, filtración del bicarbonato. Y esta gráfica lo que me está contando es cómo se lleva a cabo la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Paso a paso, qué es lo que hay que hacer para que nosotros hagamos la reabsorción de ese bicarbonato. Y esta gráfica también me está formando, ya cuando estoy en la luz tubular, cómo a partir de la glutamina podemos hacer la formación de ese nuevo bicarbonato y cómo ese se tiene que ir por los capilares peritubulares para incorporarse a la circulación sistémica. También esta gráfica me está recordando que tenga en cuenta que la principal fuente para mover hidrogeniones es la concentración del CO2.
Si yo tengo un exceso de CO2, entonces tengo que eliminar los hidrogeniones. ¿Cómo los elimino? Por vía renal mediante dos mecanismos: hidrogeniones libres o mediante la acidez titulable. Entonces, para la acidez titulable, yo necesito utilizar esas sustancias que se consideran buffers. La hipercalemia me va a llevar a una acidosis y la hipocalemia me va a llevar a una alcalosis. Casi todo el bicarbonato plasmático, casi todo se filtra en el glomérulo. Si el pH de la orina lo vamos a tener por debajo de 6,2, lo que significa es que no hay nada de bicarbonato en la orina. Y eso significa que he hecho reabsorción de todo el bicarbonato. Si el pH es mayor a 6,2, entonces aparece el bicarbonato en la orina, y es allí cuando decimos que los riñones pueden excretar una orina ácida o pueden excretar una orina alcalina. Entonces, la producción y secreción del ion amonio por las células de los túbulos proximales, ya habíamos explicado ese mecanismo, que a partir de la glutamina podemos producir el NH4 y el bicarbonato. Amortiguar al NH3 en los túbulos proximales significa que al NH3 se le tiene que unir un hidrogenión para que se me forme el NH4, y ese NH4 lo voy a excretar en la orina. Tenemos la fórmula. Y esta gráfica me está mostrando la acidez de los distintos órganos de nuestro cuerpo. Entonces la vamos analizando. Comparemos el pH de los fluidos vaginales con el pH de los fluidos seminales. ¿Qué concluimos ahí? Chicos. ¿Mucho más ácidos? El vaginal. ¿Quién es más ácido? El vaginal. El vaginal es muy ácido. Por eso las secreciones del semen tienen que tener tendencia a ser ¿qué? Alcalinas. Alcalino. ¿Por qué? Porque si no, si este pH no fuera así, los espermatozoides se morirían cuando pasen por el canal vaginal, ¿sí? Entonces, por eso, los fluidos seminales tienen que tener un pH más alto que los fluidos vaginales, porque si no, los espermatozoides morirían en este ambiente tan ácido. ¿Qué otra estructura o qué otro órgano de nuestro cuerpo tiene un pH alcalino? Miremos bien la gráfica. La bilis. Miremos exactamente. ¿Y se acuerdan por qué? ¿Por qué la bilis? Porque la bilis me tiene que ayudar a neutralizar la acidez del quimo. Y si yo no neutralizo la acidez del quimo, no podrían actuar las enzimas pancreáticas ni las enzimas intestinales. La acidez del quimo más o menos ¿de cuánto es? Miren la gráfica. 1.2. 1.2. Entonces, con esa acidez no podrían actuar las enzimas, y entonces nosotros tenemos que compensar con mecanismos donde el pH sea más alto, sea alcalino. Y otra cosa importante para recordar es que nuestro esqueleto se comporta como un importante amortiguador de hidrogeniones, ¿sí? Nuestro esqueleto lo puede hacer. Bueno, chicos, esto es lo que yo tenía para contarles. Entonces voy a dejar de compartir para que Elizabeth, ¿estás? Sí, profe. Para que me hagas el favor de compartir, Elisa. Ya dejé de compartir yo para que compartas tú. Vale, profe, ya comparto.
Profe, ¿nos puede compartir esa presentación en Moodle? Profe. ¿Perdón? Sí, dime. ¿Sí? Dice que debe habilitar la opción para yo poder... Ay, espérate un momentico, que a mí se me olvida. Mírate a ver si ya habilité. Sí, ya habilité. Profe, ¿usted nos puede compartir esa presentación en Moodle, por favor? Claro que sí. Tan pronto, ahorita los pongo a hacer una actividad y la monto. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Es importante recordar las 3 principales funciones del riñón. ¿Sí se está escuchando? Sí, sí se escucha. Elisa, yo estoy escuchando, pero yo soy un poquito sorda. Primera es la de Yo no sé si... filtrar las sustancias Ahora del perfecto. organismo. La segunda es la de reabsorber estas sustancias que fueron filtradas, pero que de aún son de utilidad para el cuerpo y por lo tanto se reabsorben. Y por último, la de eliminar aquellas sustancias que son consideradas desechos del cuerpo. La regulación de concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular se lleva a cabo también mediante 3 procesos. El primero, que es la secreción de hidrogeniones, la segunda, que es la reabsorción del bicarbonato, y la tercera, que es la producción de nuevos bicarbonatos. Vamos a ir abordando cada una de ellas y empezaremos por la secreción de hidrogeniones, pero es importante recordar que la unidad funcional del riñón es la nefrona, que está constituida por un glomérulo, un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle, un túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Esto tiene relevancia ya que del 80 al 90% de la secreción de hidrogeniones se lleva a cabo en el túbulo contorneado proximal. Esta secreción de hidrogeniones se lleva a cabo mediante 2 procesos. El primero de ellos es de contratransporte, que vamos a explicar a continuación. Aquí tenemos el líquido intersticial, como la célula tubular y la luz tubular del túbulo contorneado proximal. El CO2 va a difundir hacia la célula y se va a unir al agua intracelular para formar así ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato va a difundir hacia el líquido intersticial y el hidrogenión, con ayuda de una proteína de contratransporte, va a irse hacia la luz tubular, pero ingresará un sodio al interior de la célula. Y de aquí es donde toma su nombre de secreción de hidrogeniones por contratransporte. También existe otro método de eliminación de hidrogeniones, pero se lleva a cabo ahora en el túbulo contorneado distal y a cargo de células especializadas denominadas células intercaladas tipo A. En estas células ya no se le denomina contratransporte, sino se le llama transporte activo primario, ya que ya no requiere de una proteína de contratransporte, sino requiere de una proteína que utiliza ATP para poder transportar el hidrogenión hacia la luz tubular. Toda esta gran cantidad de hidrogeniones que son liberados a la luz tubular no pueden ser eliminados en esta forma iónica, ya que si realizaran esto la orina fuera mucho más ácida de lo normal. Y recordemos que generalmente el pH de la orina es de 4.5 y esto equivale a una concentración de 0.03 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, el resto de los hidrogeniones que se encuentran en la luz tubular deben de unirse a sustancias como el amoníaco y el fosfato para poder ser eliminados a través de la orina. Ya vimos la secreción de hidrogeniones, ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo la reabsorción del bicarbonato. De igual manera, la reabsorción del bicarbonato se lleva a cabo en el túbulo contorneado proximal, en las mismas células tubulares. En esta ocasión, el bicarbonato que fue filtrado y el sodio, un electrolito que también se filtra, que vienen a través de esta luz tubular, el sodio a través de una proteína de contratransporte entra a la célula tubular y sale el hidrogenión. Este hidrogenión se une al bicarbonato para así formar ácido carbónico, mismo que se va a disociar en agua y CO2. El agua va a seguir su camino a través de la luz tubular, ya sea para ser resorbida o para formar parte de la orina, y el CO2 va a difundir hacia la célula. Una vez dentro de la célula, este se va a hidratar y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico va a liberar iones hidrógenos y bicarbonato. El bicarbonato va a difundir hacia el líquido intersticial y de esta forma se ha logrado reabsorber el bicarbonato que había sido filtrado. Los iones bicarbonato se titulan frente a los hidrogeniones.
¿Qué quiere decir esto? Que el bicarbonato no puede difundir solo hacia el interior de la célula para poder ser reabsorbido, sino que requiere forzosamente unirse al hidrogenión para poder reabsorberse. En condiciones normales, los riñones eliminan 4.400 mil equivalentes de hidrogeniones al día, pero filtran 4.320 mil equivalentes de bicarbonato al día también. Y como ya sabemos que cada bicarbonato debe unirse al hidrogenión, aquí vemos una pequeña diferencia. Sobran aproximadamente 80 mil equivalentes de hidrogeniones, mismos que no pueden ser eliminados, ya que habíamos visto que para poder mantener un pH de 4.5, este debe de tener una cantidad de 0.03 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, ya lo habíamos visto, este exceso de hidrogeniones deben unirse al amoníaco y al fosfato para poder ser eliminados a través de la orina y no se altere el pH de esta. Ya vimos la secreción de hidrogeniones, la resorción del bicarbonato, ahora vamos a ver la producción de bicarbonatos nuevos, que también ya lo habíamos visto en la primera reacción, pero quise ponerlo separado para tener una continuidad. El CO2 va a difundir hacia la célula tubular del túbulo contorneado proximal, se va a hidratar, va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en hidrogeniones y iones bicarbonato. El bicarbonato va a irse hacia el líquido intersticial y de esta forma se ha formado un bicarbonato nuevo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el hidrogenión se libera hacia la luz del túbulo contorneado proximal, se une al bicarbonato que fue filtrado. Pero cuando ya se han reabsorbido todos los bicarbonatos, entonces este hidrogenión ya no se une al bicarbonato filtrado, sino se une al amoníaco o al fosfato como lo vimos anteriormente. Por lo tanto, este bicarbonato que pasa al líquido intersticial se considera nuevo, es decir, de nuevo. Por lo tanto, los riñones regulan el equilibrio ácido-base a través de excretar orina ácida o orina básica. Ya que si nos encontramos en una situación de alcalosis, es decir, que haya poca concentración de hidrogeniones, lo que se traduce como un aumento del pH, los riñones secretarán menos hidrogeniones y dejarán de reabsorber el bicarbonato que fue filtrado. Pero, si el cuerpo se encuentra en una situación de acidosis, es decir, con mucha concentración de hidrogeniones que se traduce en un pH bajo, los riñones, por obvias razones, aumentarán la eliminación de hidrogeniones y reabsorberán todo el bicarbonato filtrado y además, si esto no fuera suficiente, pues producirá bicarbonato nuevo, para poder así mantener el equilibrio ácido-base. Listo, profe. Muy bien seleccionado ese video. Y entonces se me ocurre una idea. Para complementar lo que dijo Luz Mercedes, lo que nos explicaron en el video con dibujitos, todos nosotros nos vamos a poner a buscar videos de equilibrio ácido básico y lo vamos a ver completo. No es que ya me encontré uno, venga, veámoslos todos a ver qué tiene, no. Lo vamos a ver completo y si nos parece didáctico, lo compartimos con los compañeros. ¿Les parece? Sí, señora, nos parece. Entonces, en esa actividad, dejémonos 15 minutos en esa actividad. Y en esos 15 minutos yo me voy a meter al aula para poner la clase que les acabo de dar. ¿Bueno? Vale, profe, gracias. Entonces me apago aquí y me voy para el aula. No me desconecto, simplemente apago mi micrófono y confío en que todos están buscando en estos 15 minutos un video. Si de pronto alcanzan a mirar dos, uno viendo dos, compara a ver cuál de los dos le parece más claro.